Soy Maripili Golpe López, psicóloga, trabajo en el Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano de la UCAP y para darle continuación al tema de las emociones y del miedo en particular en este contexto que vivimos y en esta vida llena de incertidumbre, quiero invitarles a revisar, ver en la cinematografía una película que nos puede ayudar a ver cómo los seres humanos nos podemos automatizar, convertir en robots, en humanoides, desconectándonos de nuestra esencia, desconectándonos de lo que es esencialmente humano, como son nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestros instintos, nuestra naturaleza. El psiquiatra y analista junguiano venezolano Luis Galdona tiene un libro que se llama Los bordes de la imagen. Él allí hace diferentes reflexiones sobre el cine y la psicología. En uno de sus apartados nos invita a revisar una película bastante vieja que se llama Blade Runner, del director Ridley Scott, una película estadounidense de 1982. Este psicólogo nos propone que la película tiene múltiples estratos de significación sobrepuestos y entrelazados. Leo algunas de las ideas que nos invita a reflexionar. Uno de los motivos de discusión es a qué género pertenece esta película. Para algunos puede ser de ciencia ficción, pero una ciencia ficción distópica, dice él, dados los elementos de un futuro indeseable, apocalíptico, con un medio ambiente desnaturalizado y una sociedad decadente, donde la humanidad ha desaparecido o ha sido sustituida o subyugada por máquinas o por formas ultra pervertidas del poder y la destructividad. Bueno, cualquier coincidencia con nuestra realidad actual, imagínense. Películas similares, pero que le anteceden, pueden ser Frankenstein en 1931, Batman en sus diferentes versiones, Robocop en 1987, Matrix en 1999, El Quinto Elemento en el 97. Cada una de estas obras del cine establece un diálogo entre filosofía, política, religión, ética, metafísica y, por supuesto, psicología. Pero en Blade Runner hay una gran diversidad de niveles dramáticos que le confieren una riqueza extraordinaria, nos dice este autor. El film plantea serias consideraciones filosóficas. Quizás la más destacada es la que se refiere al concepto del superhombre. Los replicantes, que son los androides de la película, son más humanos que los humanos, en opinión del doctor Eldon, el señor todopoderoso de la película, que tiene una corporación que los fabrica. Se supone que son capaces de imitar a las personas en todo, menos en las emociones. Aunque una de las razones por las cuales se le encarga a otro de los personajes su exterminio es justamente porque han comenzado a desarrollar emociones propias. ¿Qué les parece? Empieza a ser incómodo y un problema cuando estos androides empiezan a desarrollar emociones. Que tanto también para nosotros en nuestra vida, porque no sabemos lidiar con ellas, la emocionalidad y aquello que suponemos son emociones negativas, aunque no es un concepto con el cual estoy de acuerdo, sino que lo desagradable o lo negativo tiene que ver más con las consecuencias que con la emoción en sí. Pero bueno, volviendo a lo que nos dice Luis Galdona, han sido diseñados con una existencia corta estos androides, una decrepitud acelerada. Deben morir a los 4 años para evitar que se igualen y puedan suplantar a los humanos. Uno de los recursos
importantísimos es que ellos van desarrollando la conciencia de muerte, la conciencia de finitud. Y fíjense cómo eso y el miedo que eso puede producir, la conciencia a la finitud, a la muerte, a la pérdida, les da una mayor posibilidad de conciencia desde lo humano. Entonces el elemento de conciencia que se va desarrollando en ellos es sumamente importante. En cuanto a las consideraciones políticas, sigue Luis Galdona diciendo: valga mencionar el sistema de relaciones de poder entre los habitantes de esa aterradora ciudad del futuro. El poder humínodo en la cúspide de la pirámide que ocupa la corporación del Dr. Eldon. Y la esclavitud absoluta en la base del agobiante monumento. Esa pirámide constituye una imagen de un sistema totalitario que maneja el poder de forma despótica y avasallante. También toda coincidencia con nuestra realidad, pura casualidad. La fantasía del superhombre medra en la raíz de todos los sistemas totalitarios. El planteamiento religioso y metafísico es fundamental. El lugar del hombre en el universo, el enfrentamiento con su creador, la búsqueda del sentido de la vida y su lucha constante con la muerte y el miedo que eso nos produce. Es decir, es una de las experiencias humanas más enraizadas en nosotros. El miedo a la muerte, el miedo a la pérdida, el miedo a la pérdida del sentido de la vida. Entonces la perspectiva ética y moral es crucial en esta película. Junto con las emociones y la empatía se plantea cómo los humanos pueden ser más indiferentes y hasta más crueles que los mismos replicantes. Son multitudes que viven en soledad y en miseria y destrucción de la convivencia. Los replicantes, por el contrario, muestran una capacidad de emoción contrastante, de niveles e intensidades diferentes, con expresiones desiguales de esas emociones. Es decir, que esa riqueza está dada justamente por todas las diversidades de emociones, de matices de emociones. Entre los temas arquetipales vale la pena hacer una primera referencia al Hades, en la imagen de la ciudad post-industrial oscura, devastada, agobiada por una constante lluvia ácida y contaminada por llamaradas infernales. Imagínense la zozobra que eso puede producir en cada uno de nosotros. Imagínense esta relación con la incertidumbre, el temor de la vida imprevisible que tenemos, de la vida carenciada que podemos tener en muchos aspectos, y que tanto eso nos conecta con temas que son profundamente humanos y que no podemos evitar, huirle o negar. Porque eso significaría ser como esos androides, desconectarnos de la vida misma, de sus características y de nuestra humanidad. Entonces, parece que nos toca lidiar con el miedo en nuestra vida, con la incertidumbre. Acogerla significa reconocerla, significa ponernos frente a ese miedo, dialogar con nuestro miedo interno, entender que es parte de nuestra vida y parte de la humanidad. Obviamente, de una manera que no nos desborde. Y para ello tenemos que apoyarnos en los recursos personales internos y en las relaciones más profundas, más significativas y de confianza que tenemos. Seguimos en contacto.